Hola, ¿cómo andan? Soy Matías de Mar del Plata, Argentina, y esto es Comparto mis ganancias con vos. Ya en videos anteriores le comenté cuál es mi idea y lo que quiero hacer con este canal. Si no lo sabes aún, te recomiendo que veas el primer video donde lo explico y te suscribas al canal. Como ya les dije también en videos anteriores, el tema de las monedas virtuales y la blockchain es un tema que a mí personalmente me apasiona, y no solo porque vivo de eso, sino porque es algo interesantísimo y que con seguridad terminará marcando el futuro de todos, no solo en lo económico, sino en todos los ámbitos de la vida. Sí, sí, también el tuyo. Así que empezá a conocer el tema, porque cuando esto termine de explotar, es mejor saberlo, el tema, y estar adentro para aprovechar las situaciones y el momento. Porque cuando aprovechás el momento, en el futuro significa dinero. Bueno, si querés empezar a interiorizarte sobre este tema, te invito a ver los videos en los que hablé de esto de una manera general, y ya también en el futuro comenzaré a hablar de temas más puntuales o de proyectos que ya existen, de los cuales quizás puedas beneficiarte y, por qué no, ganar dinero. Hoy les voy a hablar de un tema que ya les prometí que lo iba a hacer, y es de los contratos inteligentes o smart contracts. También va a ser de una manera general para en otros videos explicar temas más puntuales y específicos. A ver, para hablar de esto, antes que nada tenemos que definir qué es un contrato. El contrato, llamémoslo tradicional, es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, oral o escrito, para la realización de un acto jurídico donde se establecen los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Para que estos contratos sean válidos, se necesita que cuenten con ciertos requisitos o características. Estos son la capacidad, por ejemplo, la edad; el consentimiento, es decir, que deben ser hechos con discernimiento, intención y libertad; el objeto, que debe ser posible; y una causa lícita. Como se sabe, los contratos se hacen para cumplirse, pero como también se sabe, esto no siempre ocurre. Y en casos de incumplimiento de contratos, se debe recurrir a terceros, como son los abogados, para lograr el cumplimiento de estos contratos ante la justicia o árbitros, y esto obviamente acarrea gastos y mala sangre. Bueno, los contratos inteligentes nacen justamente para evitar estos intermediarios y obviamente para dar una mayor rapidez a todo el negocio. Es decir, los contratos inteligentes son instrumentos codificados y en un soporte digital para que sean ejecutados o cumplidos sin intervención de esos intermediarios o terceros a las partes contratantes y de manera automática. Es decir, son un programa informático que es almacenado dentro de la blockchain, que ya les expliqué en otro video lo que es. A ver, un ejemplo de esto, por ejemplo, para que les quede claro: un contrato de préstamo. Por ejemplo, una parte entrega a la otra una suma determinada de dinero con la obligación de devolverla en 12 cuotas con fechas prefijadas y entregando una garantía propietaria para el caso de incumplimiento. En el caso de no cumplir, es decir, lo lógico es que esto se cumpla, que en las fechas prefijadas yo pague la cuota, y que nunca sea necesario ir a un abogado para que ejecute la garantía propietaria. Pero también puede suceder que el acreedor deba hacer esto porque el contrato no se cumple. En un contrato inteligente lo que se podría hacer es almacenar la información de dicha propiedad dada en garantía en este contrato dentro de la blockchain a través de claves digitales que dan acceso a las mismas. Y en caso de no pagar, el deudor, se podrían revocar dichas claves y el deudor ya no tendría acceso a ellas. Por lo tanto, se haría un cumplimiento automático. Otro ejemplo podría ser con la importación de productos, por ejemplo, que sirve para garantizar que solo se efectuará el pago en el exterior contra la entrega del producto. Es decir, el dinero va a quedar resguardado dentro de la cuenta que es gobernada por el contrato inteligente
hasta tanto se cumplan ciertas condiciones para la ejecución del contrato, como puede ser la entrega efectiva del producto. Incluso para cosas más tradicionales, o no sé cómo llamarlas, por ejemplo un matrimonio que se divorcia, se puede hacer un contrato inteligente que haga que la división de bienes se ejecute automáticamente ante la finalización del matrimonio. Y todo esto se hace a través de un sistema rápido, seguro y sin intermediarios. Estos son solo ejemplos. Seguramente en el futuro los contratos inteligentes se irán expandiendo a múltiples situaciones y en algún momento seguramente las abarcará todas. Bueno, algún despistado podrá decir, sí, se evitan intermediarios como abogados que acarrean gastos, bla, 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 pero hacer un contrato inteligente es gratis. No, muchachos, obviamente no. Salvo que seas un programador y te lo hagas para vos mismo. Un programador para hacerte un contrato inteligente, sí, seguramente te va a cobrar, salvo que sea un amigo tuyo. Pero, por ejemplo, si yo me dedico, como en el ejemplo anterior, a dar préstamos, por cada contrato incumplido tendría que ir a un abogado que me va a cobrar por cada contrato incumplido y asistir a la administración de justicia, que para cada juicio voy a tener que pagar las tasas de justicia y las costas y demás. En cambio, con un contrato inteligente solo le pagaré al programador una vez y después todo lo demás se hará automáticamente a través del contrato inteligente y no tendré que acudir ni a abogados ni a la justicia, porque no habrá forma de que los contratos sean incumplidos. A ver, ¿esto significa el fin de los abogados? Pues si bien para muchos un mundo sin abogados sería un paraíso, la realidad que esto es una utopía. ¿Por qué? A ver, en primer lugar, yo creo personalmente que no se podría prescindir de los abogados tanto en la ejecución como en la redacción del contrato. Porque si bien el contrato inteligente es un documento digital codificado en el que tiene que intervenir un programador, en la redacción de los mismos se van a seguir necesitando conocimientos especiales y legales, y muchos más, en este caso, mucho más específicos que en los contratos tradicionales. ¿Por qué? Porque la información registrada en la blockchain, en este caso a través del contrato inteligente, no puede ni eliminarse, ni modificarse, ni una vez suscrito el contrato, no se le pueden hacer enmiendas. Así que si pretende prescindir de los abogados que den los conocimientos esenciales para suscribir ese contrato, muchachos, prepárense para la bancarrota. También me podrás preguntar qué garantiza que nadie podrá modificar los términos y condiciones de los contratos. Pues te lo digo, la blockchain. Si querés saber cómo, te voy a dejar acá arriba el video en el que lo expliqué. En segundo lugar, los contratos inteligentes en algunos casos no impedirían el reclamo judicial de las partes o de terceros que se consideren perjudicados por dicho contrato y por tanto acudan a un juez, el cual podría revocarlos o declararlos nulos, debiendo las cosas volver al estado anterior a la ejecución del contrato. A ver, ¿qué ejemplo les puedo dar para que se entienda? Les puedo dar un ejemplo. Sí, a ver, un ejemplo del derecho sucesorio testamentario. Este ejemplo sería válido para la Argentina, porque en otros países el derecho sucesorio es distinto. Bueno, y en realidad el testamento no es un contrato, ya que es una decisión unilateral del que lo otorga. Pero bueno, sirve como ejemplo. A ver, si yo hago un contrato inteligente por el cual todos mis bienes van a pasar a Juancito el día que me muera. El contrato inteligente hará eso, pasará todos mis bienes a nombre de Juancito cuando yo me muera. Pero luego de que el contrato inteligente se ejecute automáticamente y pasó todos mis nombres efectivamente a nombre de Juancito, aparece Pedrito, que dice ser el hijo del difunto y que él es el que tiene los derechos sobre los bienes. Entonces, él podría presentarse ante la justicia y pedir se declare nulo ese contrato inteligente para que todo vuelva a las condiciones anteriores del contrato y ser él el que tenga los derechos sobre dichos bienes, porque así se lo otorga la ley.
y siempre y cuando el juez así lo decida. Es decir, que por más contrato inteligente y blockchain que existan, estos no pueden estar en contra de la ley. Y en esos casos, si está en contra de la ley, sí o sí se necesitarán en muchas oportunidades la intervención de abogados, jueces y todo el sistema jurisdiccional. Además, como les dije al principio, por las características del contrato, para que sean válidos se necesita de capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. Si algunas de estas cosas no se cumple, también el contrato puede ser nulo. ¿Y a quién hay que pedírselo? Al sistema jurisdiccional a través de un juez. Y en tercer lugar, por más contrato inteligente que exista, lamentablemente las personas seguirán robando, estafando, asesinando, violando, plagiando, peleándose con sus vecinos por la humedad de la medianera, divorciándose, peleando la tenencia de sus hijos, teniendo accidentes automovilísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás en el caso de las estafas, los smart contracts sí las limitarán bastante, pero siempre van igualmente a existir. Por ejemplo, y sin ir más lejos, en este momento, el otro día vi una estafa que está girando a través de una blockchain y con un contrato inteligente en la blockchain de Ethereum, que creo se llama CryptoHands, me parece que se llamaba CryptoHands, que es el famoso esquema Ponzi, en el que para entrar pones un dinero y tenés que conseguir X cantidad de personas que entren y pongan dinero, y ahí se va formando una pirámide. Por eso se les llama negocios piramidales, porque se va formando una pirámide. Esto es una estafa lisa y llana. Y lo que quieren lograr es crear confianza porque corre dentro de la blockchain de Ethereum, y los depósitos se realizan a través de un contrato inteligente, y las transferencias las realiza el contrato inteligente y no una persona, sino que se hace de manera descentralizada y sin intervención de terceros. Todo esto es cierto. Hay un contrato inteligente que realiza las transacciones, está dentro de una blockchain que es la de Ethereum, pero sigue siendo un negocio piramidal. Y aunque esté en una blockchain y esté controlada por un contrato inteligente, no deja de ser una estafa. Así que si te lo recomiendan y te proponen entrar a este negocio, yo te recomiendo que no lo hagas. Porque si lo haces, no solo estás siendo estafado, sino que además estás interviniendo activamente en la estafa al traer a otras personas. Por tanto, si te lo ofrecen, te repito, decí que no entres, porque te van a estafar. Por tanto, por todas estas cosas que les estoy diciendo, si esperaban que con esta tecnología se terminaran los abogados, simplemente, muchachos, olvídenlo. Aunque sí es cierto que los abogados tendrán que comenzar a estudiar y especializarse en estos temas. Las universidades van a tener que modificar sus planes de estudio y meter estos temas en dichos planes, porque si no, definitivamente, tanto los abogados como en muchos otros casos, muchas otras profesiones, se van a quedar en el tiempo y no van a conseguir trabajos. Porque esto, como les dije varias veces, se los dije en videos anteriores que les recomiendo ver, es el futuro. Bueno, esto es todo por hoy, y en el próximo video les voy a hablar de... ¿saben qué? No les voy a decir de qué voy a hablar en el próximo video. Si quieren saber de qué voy a hablar, suscríbanse al canal, toquen la campanita para que YouTube les avise cuando publico el próximo video. Entren, mírenlo y ahí se van a enterar. Bueno, nos vemos hasta el próximo video.